Pues vamos a comenzar, hermanos. Muchas gracias por su tiempo y su disposición a la capacitación de este ministerio de evangelismo. Hace 15 días, mejor dicho, hablamos un poco acerca del evangelio y vimos un primer aspecto acerca de lo que tenemos que conocer acerca de este mensaje. Rápidamente, el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buena noticia. Era una palabra común, no era una palabra que se estableció después de que la iglesia fue establecida, no. La palabra evangelio en el original es una palabra que era utilizada para hablar de buenas nuevas, buenas noticias, pero que solamente se aplicaba a personas que tenían el peso, la autoridad para dar una buena noticia. Por ejemplo, el emperador romano, ¿no? Cuando el emperador romano iba a dar una buena noticia para el pueblo, se usaba la palabra evangelio. Pero como ya era una palabra conocida, entonces se aplica esta palabra a la más grande noticia que podemos tener, que es la salvación de nuestras almas por medio de el sacrificio, la fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, dijimos que lo que tenemos que saber acerca de este mensaje, me voy rápido porque ya no me van a dar una tercera enseñanza, entonces tengo que terminarla en dos. Entonces todavía nos faltan dos aspectos importantes. El primer aspecto que vimos es que necesitamos una salvación. El hombre necesita una salvación sin importar lo que crea, piense o sienta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que todos hemos pecado y ese pecado nos hace merecedores de la ira de Dios. El pecado nos separa, nos hace estar separados de la presencia del Señor, y no hay nada que podamos hacer o que el hombre pueda hacer para evitar esta condenación a causa del pecado. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el segundo punto que tenemos que conocer acerca de, o que tiene que ver con el mensaje de la salvación, a fin de que nosotros podamos verdaderamente entenderlo, apreciarlo como una buena noticia y de la misma manera transmitirlo como esa buena noticia? Es que necesitamos saber que Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Porque muchos creen que van a ser salvos porque Dios es bueno. Pero el que Dios sea bueno no quita que Dios sea justo. ¿Verdad? No, la mayoría de los hombres ignoran la justicia de Dios e ignoran cómo se lleva a cabo la justicia de Dios. Todos creemos que el Señor perdona nuestros pecados, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué nos perdona Dios? ¿Porque Él es bueno o porque Él es justo? Porque Él es justo. En su bondad pagó nuestros pecados y en su justicia nos perdona. Porque si no fuera justo, el Señor pues no nos perdonaría simplemente, pero ahora en su justicia nos perdona porque el pecado ya fue pagado. Pero la mayoría de los hombres ignoran la justicia de Dios, lo cual los lleva a pensar que un día, estando delante de Dios en juicio, Dios los pasará por inocentes simplemente porque Dios es bueno. Y cometen el error más grande de toda su vida, porque ese día se van a enfrentar con un juicio de ira que los va a condenar por toda la eternidad. ¿Cuántos quieren esto para ustedes? ¿Verdad que no? ¿Y cuántos los quieren para otros? No, por eso es necesario predicar el evangelio. Porque no se trata de que Dios sea bueno, se trata de que Dios es justo. Y si alguien se aferra simplemente a que Dios los pasará por inocentes porque Él es bueno, comete un error gravísimo, un error que lo va a condenar por toda la eternidad. Dice la Escritura que Dios es juez justo. Así lo dice en el Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿O ustedes creen que Dios está contento con lo que el mundo está viviendo hoy en día? Estamos llegando al tiempo de Sodoma y de Gomorra o de los tiempos de Noé. No tarda mucho para que Dios, dice la Escritura que Él prometió no volver a erradicar a la humanidad con agua, pero lo va a hacer con fuego.
No falta mucho para esos días. ¿Por qué? Porque es justo. Dios está airado contra el impío todos los días a causa de su justicia. Porque Jehová es justo, dice Salmos 11:7, y ama la justicia. Él ama la justicia. Ahora, porque Él es justo, entonces también podemos entender que a causa de su justicia, entonces va a haber un juicio. Y necesitamos saber entonces que el justo juicio de Dios es verdad. Un día, mis queridos hermanos, la humanidad va a tener que enfrentar el juicio de Dios. Sí o sí. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es justo y el justo juicio de Dios es verdad. La palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones acerca de este juicio, y que este juicio es verdad y que es inevitable, y que este juicio va a ser justo. En Hechos 17:31 En Hechos 17:31, la Escritura dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, que va a haber un juicio, hermanos, y ha establecido ya un día, y ese día nadie lo va a cambiar. Ni el Santo Niño de Atocha, ni aunque le pidas al Santo Niño de Atocha y se le presente a Dios con su cara de tierno diciéndole: no, espérate poquito más. No, ese día ya está determinado y ese juicio es verdad, y en ese juicio se juzgará el mundo. Y no importa lo que el hombre pueda hacer, el hombre no puede ser librado de ese juicio por el hecho de que Dios es justo. Y antes, mi hermano, se acaba el cielo y se acaba la tierra antes de que Dios deje de ser justo. Dios jamás va a cambiar su naturaleza. Y esto tenemos que entenderlo. El juicio de Dios es verdad. En Romanos 2:2, apúntalo, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el mundo vive pensando que nunca va a enfrentar el juicio de Dios. Por eso vamos y predicamos el evangelio, para anunciarles que el juicio de Dios es verdad a causa de que Él es justo. Es algo que tú tienes que saber. Mateo 12:36. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Entonces la palabra menciona un juicio, ¿o no? Y todo lo vamos a tener que enfrentar. También dice la Escritura que los que somos de casa, los hijos de Dios, enfrentaremos también un juicio, el tribunal de Cristo. También enfrentaremos, dice, si el juicio comienza por la casa, porque es necesario, dice, ¿qué les espera a los que no son de casa? Va a haber un juicio para todos y ahí se va a determinar nuestra eternidad. Este juicio es inevitable por el hecho de que Dios es justo, hermanos. El mundo debería estar temblando ante esto, pero el mundo vive pensando que Dios puede cambiar su naturaleza de justicia para poder pasarlos por inocentes, nomás porque sí. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Me brinqué, mezclé dos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Me brinqué con otro que vamos a ver adelante, no se preocupen. Ya torciste la palabra. No, corregí, perdónenme. ¿Qué dice 2 Pedro 2:9?
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es que Dios no castiga a nadie. Así piensa el mundo, hermanos, porque les conviene. ¿A cuántos quisieran un papá que nunca los hubiera castigado? A mí me tronaron un palo en la espalda. No, no se crean. No, a mí obviamente sí me castigaban, pero pues, ¿qué niño quiere un papá que nunca lo castigue? Hablando de Dios como creador, no como el Padre en Cristo. Bueno, Dios castiga y va a castigar a los impíos, a los injustos en el día del juicio. ¿Y quiénes son los injustos, hermanos? Porque al fin y al cabo vimos hace 15 días que todos pecamos. Todos somos injustos, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura, que sea bueno o que sea justo, no hay nadie inocente. Bueno, los injustos son aquellos que niegan el sacrificio de Jesús, los que no creen en su nombre. El que cree en el Hijo, dice la Escritura, tiene la vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Aquel que al final de sus días nunca creyó o se determinó a poner su total confianza para salvación en la obra redentora de Cristo Jesús, entonces perecerá siendo injusto y Dios lo va a reservar para ser castigado en el día del juicio. Romanos 2:5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo y porque es justo, un día va a haber un juicio. Eso tú no te lo puedes callar, hermano. Porque muchos predican el evangelio y solamente hablan de la salvación de Dios, pero llegan solamente al punto o al aspecto en de que Dios nos ama y por su amor envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y ahora en Él podemos tener salvación. ¿Es correcto esto? Sí. Pero todo lo que implica, ¿cómo te va a dar alegría? Que imagínate, supongamos, yo soy un doctor impresionante, sí, un doctor de los más chidos del mundo. Y llego y te digo, no, ¿sabes qué? ¿A quién agarro? ¿A quién agarro? Al Toño, voy a agarrar al Toño. Toño, ya no tienes cáncer. ¿Sabías que tenías cáncer? Pues no. Tú vas a decir, está loco este doctor. ¿Sí o no? O te digo, oye, ¿sabes qué, Bianca? Ya no tienes cáncer. ¿Y tú, qué? ¿Cuándo tenía cáncer? Bueno, eso sucede cuando se predica una buena nueva, un evangelio a medias, sin tocar la realidad de que Dios es justo y que habrá un juicio. Las personas no creen que necesitan una salvación a causa de sus pecados y porque Dios es justo. La salvación es necesaria porque el hombre es pecador y porque Dios es justo y no va a pasar por alto al culpable, no va a pasar por inocente al culpable solamente porque sí. Ahora, Dios es justo y el justo juicio de Dios es verdad. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora, la cuestión está, hermanos, es que un día vamos a morir y vamos a tener que enfrentar ese juicio. ¿Cuántos aquí van a morir? Por fe. Todos vamos a morir. Ahora, allá afuera todos van a morir. Hasta los perritos. Los perros no van a enfrentar juicio, no se preocupe. Pero todo hombre va a morir. Todos, absolutamente todos vamos a morir. Y es algo que tienen que ser conscientes. ¿Y qué va a pasar el día que mueras? ¿Qué va a pasar el día que muramos? Bueno, el día del juicio viene después de la muerte. Cuando nuestro cuerpo se ha vuelto al polvo, por cuanto del polvo fuimos tomados, y el alma va a juicio. El alma va a juicio. Todos, absolutamente todos vamos a morir, porque no hay nadie que sea eterno. Y el cuerpo, naturalmente, a causa del pecado, se va desgastando, se va corrompiendo, hasta que se lo coman los gusanos. Y después los huesos se hagan polvo. Ahora, nadie conoce el momento en el que vamos a morir. ¿O alguien sabe cuándo va a morir?
Aún los médicos, cuando estás enfermo de gravedad, te dices te quedan aproximadamente un mes. Te queda aproximadamente una semana. Y hay algunos que les dicen un mes y están vivos después de 10 años. Nadie sabe exactamente cuándo vamos a morir, pero lo que sí sabemos es que la muerte va a venir. ¿De acuerdo? Todos vamos a gustar la muerte es segura. Ahora, es curioso, mis hermanos, que muchos se están preparando para las actividades futuras. Muchos se preparan para el día de mañana cuando el futuro pues es incierto para nosotros. ¿Cuántos saben lo que van a vivir mañana y están segurísimos que mañana despiertan? No tentaréis al Señor su Dios, Y fíjate cómo somos, nos preparamos para el mañana que es incierto y para lo que es seguro no nos preparamos. Para lo que es seguro, que es la muerte, la olvidamos. Olvidamos eso y no nos acercamos a Dios para estar preparados para ese día. Jamás se prepara el hombre para morir cuando la muerte es inevitable. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. El juicio. ¿Cuál purgatorio, mi hermano? ¿Cuál purgatorio? ¿Cuál limbo? Eso no existe. Por ahí decía un sacerdote, ¿no? Que ahí ese sacerdote me saca canas verdes. Supuestamente un sacerdote apologista, ¿no? De la católica. Luis Toro se llama. Dice, ahí está el juicio, mi hermano. Dice, ponte a cuentas con tu hermano antes de que vaya y te entregue el alguacil y no saldrás de ahí hasta que pagues el último. Y lo aplica ese para decir que el purgatorio. Ay, no, me dan ganas de agarrarlo con cachetada con guante blanco. Y las personas, multitud de personas creen en el purgatorio y no creen en el juicio. Cuando el juicio es verdad, Dios es justo y vamos a probarlo cuando muramos. Aquí lo dice, mueran una sola vez y después de el juicio. Mateo 16, 26. Pero porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Hay algo que después de muerto puedas darle a Dios para ser salvo? No, ahí está diciendo el Señor, ¿qué recompensa le puedes dar a Dios por tu alma? En otra ocasión dijo el Señor, no teman a lo que matan el cuerpo, porque después ya nada pueden hacer. Más bien teman a aquel que después de morir puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Son palabras que vienen en la Escritura y que son o forman parte integral del mensaje del Evangelio. Si ignoramos todas estas cosas, el Evangelio se nos va a hacer como nada. Cristo murió por tus pecados, amén, aleluya. Pero no hay cambio, no hay transformación porque no tienes idea de la magnitud de vida en la que te encontrabas, pero que ahora el Señor te ha puesto en otra posición completamente distinta. Merecía la ira por su justo juicio, pero Él te dio la vida por su amor y su misericordia. Eso es lo que debemos de predicar. Y muchos simplemente viven sus días ignorando todas estas cosas. En el libro de Santiago habla acerca de las personas que ignoran estas cosas. En Santiago 4, 13 y 14 dice: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4, 13 y 14. Así vive el mundo, hermanos, y el Señor reprueba esta conducta, porque se jactan en sus soberbias, dice inmediatamente después, pero ahora se jactan en sus soberbias.
Dios es justo, Dios es justo, su juicio es verdadero, es justo y lo enfrentaremos porque vamos a morir un día. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, es imposible, hermanos, que Dios pase por inocente al culpable. ¿Cómo es? Imposible. No hay nada en el mundo que podamos hacer para que Dios humanamente nos haga inocentes siendo culpables. Algo que nosotros podamos hacer. Dios no pasará por inocente al culpable el día del juicio. Es imposible que Dios, siendo justo, pueda hacer esto. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Y si no es tardo para la ira, mi hermano, ¿cuántas oportunidades Dios no nos da? Dios nos mantiene vivos. Miren, yo he visto, se los he contado en otras ocasiones, no recuerdo si los conté hace 15 días, pero yo vi la misericordia de Dios sobre una persona que está al punto de la muerte. Cuando el Señor tuvo a bien regresarle la vida a fin de que escuchara el Evangelio y después, inmediatamente después muriera. Es tan tardo para leer el Señor que aún en el último minuto de nuestra vida, el Señor tarda en lanzar un juicio. Él mismo dijo que la misericordia triunfa sobre el juicio y que no va a haber juicio sin antes haber mostrado misericordia. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Sí, pero muchos abusan de esta paciencia. O muchos pretenden abusar de la paciencia de Dios. ¿Cuántos han escuchado a usted que digan, ay, poquito antes de que me vaya a morir le entrego mi vida? Se jactan en sus soberbias cuando no saben si el día de mañana vendrá. Ay, estoy muy chiquito y mejor, a lo mejor si me atropellan, yo no creo que muera instantáneamente. Se jactan en sus soberbias y piensan que pueden abusar del amor de Dios, de la paciencia de Dios, porque es tardo para la ira. Pero al final, mi hermano, aunque sea tardo para la ira, Dios no tendrá por inocente al culpable. No importa lo que esté pasando, el día que se presente delante de Él en juicio, si no recibió el Evangelio, si no puso su total esperanza en Cristo Jesús, va a ser desechado y condenado, porque Dios es justo. Dios es justo. De otra manera, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz? De otra manera, ¿para qué Jesús derramó su sangre? ¿Para qué sufrió la pasión? Muchas personas piensan que el trabajo de Dios es perdonar. Que Dios existe para perdonar nuestros pecados. ¿Así? Y porque así lo ha pintado la religión. ¿Pecaste? Ay, nada más está píntate 2 Padres Nuestros y 3 Aves María. Bueno, y un credo y ya. Y Dios te perdona. ¿Por qué? Porque Dios existe para perdonarnos. Ese no es el Dios que es tardo para la ira y grande en poder. Piensan que el trabajo de Dios es perdonar simplemente porque Él es bueno y misericordioso. Ahora, no tenemos duda de que Dios es bueno y misericordioso y que Dios es amor. ¿Alguien tiene duda de esto? No, pero no lo vemos simple y sencillamente en que Dios pase por alto nuestras ofensas, porque Él es bueno. ¿Quieres ver el amor de Dios? ¿Dónde puedes ver el amor de Dios en una manera más sublime? En la cruz. No en sanidades, no en provisiones, no en restauración, no en que milagrosamente te caiga dinero del cielo, no. ¿Quieres ver el amor de Dios? Voltea a ver la cruz. Ahí está el amor de Dios derramado en todo su esplendor y no hay acción en el mundo que pueda igualar tal magnitud de amor. Cristo crucificado. ¿Quieres ver la misericordia? Voltea a la cruz.
No hay, repito, no hay forma más gloriosa de ver el amor de Dios que la cruz del Calvario, en donde el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, fue crucificado para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso, mis hermanos, no debemos engañarnos, ni debemos engañar a las personas. Van a enfrentar un juicio y escúchame, nadie puede engañar a Dios. ¿Cuántos? Nadie. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, eso vas a cosechar, dice Gálatas 6. Nadie puede engañar a Dios. Vivir como nosotros creímos que era correcto o como pensamos que era correcto, sin darle la gloria a Dios, sin reconocer su obra de sacrificio en la cruz, o sin vivir como Él es digno de ser glorificado, y después esperar que Dios nos permita entrar a su reino eterno, es engañarnos a nosotros mismos. Y el mundo prefiere ser engañado, pero de eso se trata el evangelio, de hablarles para que les sea quitada esa venda de los ojos, la cual es quitada por Cristo cuando creemos en Él. Por eso no se necesitan los ojos para creer, ¿verdad que no? ¿Qué se necesitan? ¿Y la fe cómo viene? Por el oír. Y el oír por la palabra. ¿Qué se necesitan? Los oídos. Mientras haya personas dispuestas a escuchar, el Señor siempre va a estar dispuesto a salvar. Pero si alguien piensa que viviendo de una manera contraria a su palabra, al estar delante de Dios, el Señor lo va a pasar por inocente, se engaña a sí mismo. En Proverbios 16:25 y Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y así vive el mundo, le parece derecho, pero cuando llega al final, hay otra versión, no recuerdo cuál es, yo creo que ha de ser la traducción lenguaje actual o algo así. Dice, pero al final va a dar al infierno. Porque se engañan a sí mismos. Dios es justo, mis hermanos, y nada va a poder evitar que ese día Dios juzgue con justicia. Como lo leímos por medio de aquel varón a quien designó, esto es Jesucristo mismo. Y la vida de todo hombre está en las manos de Dios, y Dios tiene el poder para salvarle, pero también Dios tiene el poder para condenarle a causa de su incredulidad. Porque, ¿qué es lo que condena al hombre en primera instancia en nuestros días? ¿El pecado o la incredulidad? La incredulidad. El hombre va a ser condenado porque no creyó en Cristo Jesús. Porque pecado todos tenemos, pero el Señor le puso un remedio al pecado. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo convencería de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado del mundo es no creer en aquel que puede salvarlos. Y al haber desechado al único que puede salvarlos, se van a presentar delante de Dios en juicio y van a querer ganar el juicio por medio de sus propios méritos. Pero Dios, que es juez justo, presentará el caso de cada uno y serán condenados a causa de sus maldades y de sus iniquidades. Todas, absolutamente todas las almas están en las manos de Dios. Dice Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías. ¿Cuántas? Todas. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es algo que Dios ha determinado porque todas las almas son suyas. Mi hermano, el enemigo número uno del hombre no arrepentido se llama justicia de Dios.
Porque es esta justicia la que lo va a condenar si no se arrepiente, si no le entrega su vida al Señor, si no acude a los pies del Señor creyendo en su sacrificio. Pero para los que creemos, la justicia de Dios es hermosa, porque nos provee un camino de salvación. Entonces, número 1, ¿qué tenemos que saber acerca del mensaje del Evangelio? Bueno, es una buena nueva de salvación, sí. Que tenemos salvación o perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, pero ¿qué tenemos que saber acerca de este mensaje? Primero, que es una salvación necesaria. No es si la quieres tomar. Dios da una libertad de que unos puedan recibir y otros no, pero al fin y al cabo la salvación la necesitan ¿cuántos? Todos, por cuanto todos pecamos. La salvación la necesitamos todos. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la Escritura. En segundo lugar, necesitamos saber que Dios es juez justo, que Dios es justo y que en su justicia un día vamos a ser juzgados. Y en tercer lugar, necesitamos saber acerca de este mensaje del Evangelio que Jesucristo es la única salvación para el hombre. El mundo necesita una salvación a causa de su pecado. El mundo necesita una salvación a causa de que Dios es justo. Y el mundo necesita saber que la única forma, la única manera, la única salvación para el hombre se encuentra en Jesucristo. Es la buena noticia para aquel que ha reconocido la condición en la que se encuentra y anhela celosamente el perdón de Dios. Es la buena noticia, Jesucristo, porque es únicamente a través de Él que el hombre puede ser pasado por inocente para poder entrar en el reino de Dios y heredar la eternidad. Por medio de la fe en su sacrificio. Una fe que va ligada al arrepentimiento. Cuando Jesucristo comenzó a hablarles a los hombres acerca del reino de Dios, su primer mensaje, lo encontramos ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15, fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es decir, que era necesario el arrepentimiento y la fe para poder entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento significa cambiar de mente, cambiar de manera de pensar, sentir dolor a causa del pecado y tener el deseo de apartarse de él. Y el arrepentimiento, mi hermano y mi hermana, pues viene o es un resultado de la fe. Cuando tú verdaderamente crees que necesitas una salvación, cuando tú verdaderamente crees que has pecado, cuando tú verdaderamente crees que el pecado te mantiene alejado de Dios, cuando tú verdaderamente crees que Dios es un juez justo y que va a juzgar tu vida y que no hay nada que puedas hacer para quitar ese juicio de ti, cuando verdaderamente crees que la única manera, la única forma, la única salida de poder quitar ese juicio de tu vida y de poder ser salvo es a través de Jesucristo, entonces se produce en tu corazón lo que se conoce como un arrepentimiento. Cambias tu manera de pensar. Es como aquel primer discurso de Pedro en el libro de los Hechos. Ustedes mataron al autor de la vida, al cual Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dicen que los que estaban oyendo se compungieron de corazón. ¿Por qué creen que se compungieron? Porque creyeron que lo que Pedro estaba hablando.
Creyeron en el mensaje del evangelio, se compungieron en su corazón y su respuesta inmediata fue: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora si ya lo matamos y ya nos va a rechazar para siempre? Pero les dice: no, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Cristo Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso fue la respuesta de Pedro. Porque Dios demanda esto, Dios demanda que el hombre entienda esto. Fíjese lo que dice en Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿por qué el énfasis en el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento, mi hermano y mi hermana, es la primera evidencia de fe. Una fe que es necesaria para la salvación. Aquel que cree se arrepiente. El arrepentimiento es la evidencia principal de que hemos creído, y Dios quiere salvar al hombre. Imagínense un Dios que les diga a los discípulos, o nos diga a nosotros como iglesia: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen el evangelio, sean testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Vayan y prediquen el arrepentimiento para perdón de pecados. Ese Dios que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y después se burle de ellos y diga: era broma, no pueden arrepentirse. Entonces, ¿para qué nos manda a nosotros como iglesia a predicar el evangelio si no va a haber salvación por medio del evangelio? Es como si yo le dijera a una persona que está inválida, ¿no? Que no tiene pies, ni el derecho ni el izquierdo. Ponte de pie y te doy $1,000,000. Sería muy manchado, ¿no? O sea, camina y te doy $1,000,000. O sea, es absurdo, ¿no? El Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque quiere que el hombre sea salvo. Y el arrepentimiento es la primera evidencia de la salvación. Es la primera evidencia de que el hombre ha creído en Cristo Jesús, que ha creído que Jesús es el único camino a la vida eterna. En Hechos 3:19 encontramos lo que hace un momento les decía en relación a la respuesta de Pedro a los que se compungieron de corazón. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, aquí es el segundo discurso, perdón. Es el segundo discurso de Pedro. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque Jesús hace un llamado al arrepentimiento para que porque en el arrepentimiento está el perdón de pecados. Dios perdona a aquellos que se arrepienten por cuanto han creído que Él puede perdonarlos. Pero el mundo, ¿cómo cree? Yo no necesito el perdón de Dios. O creen que necesitan el perdón de Dios en las cosas que ellos consideran que verdaderamente son ofensas contra Dios. Pero en lo que no, ¿por qué le voy a pedir permiso a Dios? Perdona a Dios. No. Es más, cuando salgan a evangelizar, hagan la prueba, lleguen y pregúntenle algo: oye, mira, venimos a traerte un mensaje, que te arrepientas, para que vean cómo te van a pegar una cachetada y se van a ir. Pero habrás sufrido por el nombre de Cristo. Porque a la gente le parece demasiado absurdo que lleguen y le digan: arrepiéntete. ¿Te parece absurdo? O sea, yo le digo: Maggie, arrepiéntete. Pero quise. O sea, es la reacción natural, ¿no?
Pero hay algo por lo que tenemos que arrepentirnos. Y Jesús hace un llamado a este arrepentimiento. Dice: pero para que se produzca este arrepentimiento real, pues es necesario también que realmente creamos que Jesucristo es el único que puede salvarnos, que murió por nuestros pecados, pero que también se levantó de los muertos y que está vivo y sentado a la diestra del Padre, esperando con paciencia que todos procedan al arrepentimiento hasta que llegue el día en el que ya no habrá más oportunidad, sino que su juicio traerá contra toda carne, contra todo hombre a causa de su incredulidad, a causa de haber rechazado la salvación del Cordero inmolado y glorioso. Y entonces los que creyeron serán salvados eternamente y los que no creyeron serán eternamente condenados. Porque no creyeron que Cristo es nuestro único Salvador. Porque fue el único que murió y que fue capaz de que con su muerte perfecta, su sangre sin mancha y sin contaminación, pudiera pagar la deuda que nosotros o que todo hombre tiene para con Dios. Ahora subí en Romanos 5:8. O nada más apúntelo: Romanos 5:8, Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 1 del 1 al 5, Juan 10 al 14, Juan 1, 10 al 14. Todos estos pasajes nos hablan acerca de Jesucristo, de su venida, de su amor para salvarnos. Romanos 5:8, Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 1 del 1 al 5 y Juan 1 del 10 al 14. Necesitamos creer, hermanos. Creer, el hombre necesita creer en Cristo como nuestro único Salvador, como su único Salvador. Romanos 5:8, Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 1 del 1 al 5 y Juan 1 del 10 al 14. Juan 1 del 1 hasta el último versículo de la Biblia. Toda léala. Ahora, la palabra clave aquí es creer. Creer. Pero es un creer que implica un cambio de vida. Yo creo, entonces comienzo. Es como por ejemplo, cuando el doctor te dice: oye, ¿sabes qué? Si no cambias tu alimentación te vas a morir. Cuando verdaderamente crees en lo que te dice el doctor, tú cambias tus hábitos alimenticios. Pero cuando medio crees, sí comes más sano, pero te echas tu coquita de vez en cuando. Pregunto, ¿verdaderamente cree que se va a morir? O una de dos: o no le importa morirse, o no cree que vaya a morir. Bueno, la palabra clave aquí es creer, pero no es un creer superficial. No es una fe intelectual como la de los demonios, no. Es un creer que indica un cambio de vida, un creer con obediencia, un creer con una rendición absoluta al único Dios soberano. Les repito, no un creer superficial, un creer vano que jamás puede provocar un cambio de vida. El que verdaderamente cree, cambia. Esa es la realidad. Yo creo que necesito tratar mejor a mi esposa. ¿Y qué haces? La tratas mejor. Yo creo que necesito sujetarme más a mi esposo. ¿Qué haces? Pues te sujetas a tu esposo. Sí, se sujeta al sujeto, ¿verdad? Pero cuando lo crees, la fe vana, la fe superficial, no sirve de nada. No cambia, no produce cambios. Es simplemente algo intelectual. Por ejemplo, yo les pregunto: ¿cuántos aman a Dios? Bueno, y cuando decimos que Dios dijo: el que me ama, mis mandamientos guarda, yo te digo: ¿cuánto obedeces a Dios? Porque cuanto lo obedeces es cuanto lo amas. No es simplemente amar por amar o decir que amo porque amo. Si lo amas, obedécelo. Y ahí es donde la fe se hace real, donde se hace viva. Mateo 7, 21, 23.
No es un creer superficial ni de confesión solamente de labios. Mateo 7, 21 al 23. Claramente el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo de verdad. Bueno, no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, un creer que nos lleva a actuar. El Señor dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿De qué sirve que me digas Señor si no me obedeces? ¿De qué sirve que digas que crees en mí como el único y suficiente Salvador, como el único que puede llevarte a la vida eterna, si no te has arrepentido, si no has cambiado tu forma de vivir? Muchos, dice versículo 22, me dirán en aquel día. Ahora, estos muchos, escúchenme bien, estos muchos representan a todos los cristianos que no son cristianos. No meramente a todos los del mundo que se confiesan ateos, no. A todos los que vivían dentro de las iglesias, incluso a todos los que predicaban en un púlpito la palabra. Es decir, ahí van incluidos pastores, ahí van incluidos profetas, ahí van incluidos siervos del Señor, ahí van incluidos congregantes o personas que decían asistir a las iglesias, decirse cristianos. Porque si usted lee el contexto, ahí está hablando que hay profetas que son lobos pero se visten de ovejas. Por sus frutos los conoceréis, dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, ¿no hablamos tu palabra? Ahora, ¿quién es alguien que habla la palabra? Alguien que dice que cree en la palabra. Mas sin en cambio, vamos a ver la respuesta del Señor. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Quién es el que usa el nombre de Cristo para sujetar a los demonios o para ahuyentarlos? Pues el que dice que cree en Cristo Jesús. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y quién es el que hace milagros en su nombre sino aquel que cree que el nombre de Cristo es poderoso, aún para llevar las cosas mucho más allá de lo natural? Y entonces dice el versículo 23: les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es necesaria la fe, pero una fe genuina, una fe que implica o indica un cambio de vida, un creer con obediencia, repito, una rendición absoluta a Dios. Porque muchos son los que dicen creer en Dios, muchos son, pero ¿estás consciente de que necesitas una salvación? ¿Estás consciente que tu pecado te mantiene apartado de Dios? ¿Estás consciente que Dios es justo y no va a pasar por inocente al culpable? ¿Y estás consciente que va a haber un justo juicio y que lo vas a enfrentar inmediatamente después de que mueras? ¿Y estás consciente que la única forma en la cual tú puedes ser salvo es a través de Jesucristo? Sí, lo creo todo. Tienes que mostrar que tienes una fe salvífica. No es simplemente creer por creer. Dice Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén, aleluya. Bien haces. Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. No es suficiente una fe superficial, una fe intelectual. Necesitamos en verdad aterrizar a la obra que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. ¿A cuál era nuestra condición? ¿Cuál es la condición del mundo delante de Dios? ¿Cuál es la condición de Dios delante de los hombres a causa de su pecado? ¿Y cuál es la obra gloriosa que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo? Y creer verdaderamente
Como dice en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. Si tú dices, no, yo creo que la salvación viene única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús, porque yo era pecador, ese pecado me condenaba a la ira de Dios, al infierno, y no habría nada que pudiera hacer yo para quitar ese pecado. Por lo tanto, yo solamente creo que en Cristo Jesús, que pagó por mis pecados, puedo ser salvo, pero me porto bien por si las dudas. Ya chafeaste. Quieres al sacrificio de Cristo añadirle tus buenas obras, y eso es lo que hacen los católicos romanos. Sí, creen que Jesucristo murió por sus pecados, pero en el cumplimiento de los sacramentos está la salvación. El bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio y chalala. Van a decir, ¿por qué te lo sabes? Porque era monaguillo. ¿Y qué? No se crean, no era monaguillo, pero era católico también. Necesitamos una fe genuina, que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Fue el único a quien Dios determinó y designó para que por medio de él pudiéramos obtener la salvación. Les doy otras citas, anótenlas, les van a ser buenas para cuando usted evangelice. Primera de Reyes 18:21, en cuanto a la exhortación de Elías hacia el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces síganle, y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Primera de Reyes 18:21. Primera de Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí entramos ya con una doctrina que se llama la doctrina de la imputación, pero bueno, ya es otro tema en donde la justicia de Dios se nos imputa a nosotros y nuestro pecado se imputó a Jesucristo, y él fue pagado fue puesto como el peor de los pecadores, y ahora nosotros somos justos en él. Pero ya es otro tema, ¿no? Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18, repito. Y ningún otro es salvación. Ahora, finalmente, mis hermanos, esta salvación que es necesaria a causa de nuestros pecados, esta salvación que es necesaria a causa de que Dios es justo, esta salvación que solamente viene a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, es una salvación que viene a nosotros como un regalo de parte de Dios. Es decir, que la salvación de Dios es por gracia. ¿Y qué es gracia? Un regalo. Un regalo que no merecíamos, pero que Dios le plació dárnoslo. Y por un regalo no pagamos, ¿verdad que no? Como si yo le digo, mira, Fe, te regalo mi reloj, dame 2,000 pesos. No manches, no vale 2,000 pesos, no vayan a creer, vale 2,000 pesos. No es Rolex, es Casio. Es un regalo inmerecido de parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo hizo todo lo que se necesitaba para salvar al hombre. ¿Cuánto? Todo. Ahora nos toca simplemente creer. Y creer no es una buena obra, porque si es que creer es una obra, no, creer no es una obra, es una condición en el corazón. Tú crees a todo lo que Jesucristo hizo. Es como si tu esposa llega y te cuenta una historia. Oye, fíjate que no, y tú, y le crees. ¿Estás haciendo algo por ella? ¿O estás haciendo algo para que lo que hizo sea verdad? Pues no, simplemente estás creyendo lo que te dijo. Bueno, así es con la salvación del Señor. Simplemente creer. Así como lo dice la palabra. Pues en conclusión, hermanos, para no tomarles más tiempo, el hombre por sí solo está condenado por su pecado.
El hombre por sí solo está condenado por su pecado. No hay manera que el hombre o cualquier otra persona nos lleve a la salvación. Cualquiera que llegue a la presencia de Dios manchado de pecado será condenado en el infierno. El ser humano necesita ser salvado y es ahí que aplican las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el que no conoció pecado, repito, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios o justicia de Dios en Él. Esa es la buena noticia. En Jesucristo hay salvación, porque Él pagó por nuestros pecados. Amén. Pues aquí le dejamos. Ya lo demás en cuanto a el Evangelio y todo lo que más, porque es vastísimo este tema, hermanos, es vastísimo y hay cosas que podemos implicar de una manera muy vasta, pero pues bueno, tendríamos que tener mucho tiempo. Todo lo demás ya Iván o los demás que van a estar compartiéndoles se lo harán saber. ¿Hay alguna duda, hermanos, hasta aquí? ¿Hay alguna duda de lo que se dijo? Con toda confianza, ¿eh? ¿Alguna duda? Háblelo ahora o dígamelo al rato. Hay otras cuestiones que implican el Evangelio, que es la resurrección del Señor. La resurrección es parte del Evangelio, porque el que Él resucitó de los muertos es lo que lo confirmó como el Hijo de Dios. Entonces, es parte del Evangelio, pero el corazón de la buena noticia es precisamente lo que estuvimos hablando, ¿sale? El corazón de la buena nueva es eso. Y son estas tres cosas que debemos de considerar al momento de predicar el Evangelio. La condición del hombre, la justicia de Dios y la salvación por medio de Cristo Jesús. Una salvación por gracia. Si tú predicas solamente la salvación por gracia sin tocar el tema de la condición y de la justicia, corres el riesgo de presentar un evangelio muy superficial, una supergracia. Si tú predicas solamente la condición del hombre sin predicar la salvación del Señor por gracia, tú corres el riesgo de presentar un evangelio muy fatalista, muy desequilibrado y te van a batear. Si tú predicas el evangelio como va, entonces estás ayudando a las personas a que entiendan más la obra del Señor. Y de que de eso se trata, de predicar correctamente el evangelio. ¿De acuerdo? Repito, ¿alguna duda? Bueno, si hay alguna y no se animó a decirme, ahorita me lo pregunto y con todo gusto lo checamos. ¿Sale? Vamos a orar, cierre sus ojos. Es necesario que se metan de lleno a la palabra y se memoricen todo lo que puedan. Sí, o sea, todos los versículos que yo les di, obviamente siempre va a haber preguntas que te van a hacer que no vas a tener respuesta. Hay preguntas. Ahora, mira, Satanás es muy astuto. Satanás usa a las personas para que de repente te desvíen del evangelio. Todo, miren, si hay algo que creo es que si entiendes el evangelio, si verdaderamente entiendes el evangelio, puedes predicarlo de 1000 formas y puedes usar cualquier circunstancia para agarrar a las personas y llevarlo a la salvación. Créanme que lo tengo seguro y comprobado. Sí es necesario que memoricen pasajes, pero que los memoricen con entendimiento, no simplemente como cotorros o como loros. Porque de repente es lo que hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová llevan los instruyen y llevan su programa, ¿no? Y saben los versículos que vienen en el programa, pero sin entendimiento.
Entonces cuando tú los sacas de su programa, dicen ¿qué? De hecho una vez me tocó uno a mí así, en el tren, me agarró un testigo de Jehová, yo estuve platicando con él, lo estoy escuchando, y comencé a citarle pasajes bíblicos y me dijo, ¿dónde viene eso? Y ya le abrí la Biblia y le dije, mira, préstame tu Biblia. Y se lo abrí, porque es la traducción del Nuevo Mundo, que de hecho es la única traducción a la cual sí le han quitado cosas de la Escritura tajantemente y le han cambiado el sentido de las Escrituras y para acomodarlo a la doctrina de los testigos de Jehová. Pero no toda, porque si quisieran cambiar el sentido de la Escritura tendrían que desecharla por completo. Entonces ya los llevo a un pasaje y me dice, espérame poquito. Se va y ya no regresó. Ahí me dejó parado un rato y ya me tuve que ir. Nosotros no somos así. Entiendan el Evangelio, memoricen la mayor parte posible. ¿Qué pasa si les preguntan acerca de pasajes? Si saben la respuesta, désenla, no inventen. No es como que, no, pues es que mira, los cuernos del Apocalipsis, pues es que significa, y empiezas a pintarte un choro que no tiene nada que ver. Mira, esto no lo sé. Si estás dispuesto, nos vemos la próxima semana y te lo explico, déjame lo estudio. Así de simple, déjame lo estudio. Y vengo y te digo qué es lo que significa o a qué se refiere. ¿Para qué? Para que no les mientan, porque eso es sinceridad, y en la sinceridad hay una gracia especial de parte de Dios. La gente ve también eso. Y entonces sabe que no los quieres jalar simplemente una religión, sino que en verdad estás interesado en su salvación. Pero sí, memoricen todos los pasajes que sean necesarios para que puedan salir a evangelizar. Lean, por ahí Iván les va a mandar una lista de versículos, ¿verdad? ¿Sí? Que pueden memorizarse. Muchos de los versículos que les dije ahorita son básicos, son esenciales, son primordiales para la predicación del Evangelio. Muchos, memorícenlos. Allá apúntenlos, si se les pasó alguno, pues ahí están grabadas las enseñanzas, las vuelve a escuchar y todavía las siguientes enseñanzas pues se va a seguir dando otros versículos más y versículos más y versículos más. Si los memoriza, usted cuando salga a predicar el Evangelio va a fluir, porque el Espíritu Santo le va a recordar. ¿Sale? Y las preguntas que hagan las personas, pues no se preocupen. Si la saben, contéstela. Además, no van a ir solos, siempre va a ir alguien un poquito más capacitado con ustedes. ¿Para qué? Para que si se les atora, le dan codazo, éntrale, no sé. Como que había un libro que se llamaba Nahum, no manches, no sé. Lupita. Agárrese a don Rafa y predíquele el Evangelio. No, vamos a salir directo. ¿Cuál va a ser la práctica? Algunos van a estar al principio escuchando nada más. Al principio nomás van a estar acompañando y escuchando. Y listo. Ya va a haber una persona que va a estar al frente, pero ya Iván les indicará cómo está todo el movimiento, ¿no? Pero si quiere agárrese a la don Rafa a ver si le entra. Que se ponga con que finja que es un ateo. ¿Cómo? Sí, pero esos videos son buenos, pero son demasiado simples. O sea, esos videos de que, a ver, ¿tú crees en Dios? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna vez has pecado? Miren, y esos videos regularmente son en Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de las personas eran creyentes. La mayoría de las personas tenían una cultura cristiana. Aquí no, aquí son durísimos y son muy feroces, es la verdad. Aquí llegan y te digan y le dices, oye, no me interesa. Oye, espérate, pues todavía te digo, no, vete de aquí. O sea, bueno, pues adiós. Aquí la cultura de aquí es muy diferente. Estos videos sí pueden enseñar a eso, pero sobre todo la enseñanza. No es como que haya un manual, porque miren, esos videos son 10. Está bien, pero ¿ustedes creen que hay nomás 10 tipos de personas allá? Si yo les dijera cuántas personas nos hemos encontrado diferentes afuera, de verdad es un mundo, cada cabeza es un mundo y cada persona te sale con algo, de verdad, con algo, hay de todo y los que salgan a evangelizar se van a sorprender, es la verdad. Es un mundo de personas que creen hasta en cosas que tú dices, no manches, eso ni sabía que existía.
sea, cosas que ni al caso. Pero entre más lo practique, pues más fácil. Y entre más se llenen de la palabra, miren, la palabra tiene respuesta para todo lo concerniente a la vida eterna y a la vida del hombre. ¿Sale? No, sí, eso es pecado mortal. No, la palabra dice, eso es eso, o sea, la palabra dice. Si dice la palabra, ¿verdad? Porque si no dice, pues ¿cómo? Ojo, digo, ya todo esto Iván se los indicará. Cuando salen a predicar el evangelio, ¿salen a qué? A predicar el evangelio, no a invitar a las personas a una iglesia. Porque muchos cometen el error de llegar con la bandera de Casa de Oración Ixoye, Casa de Oración México. No, o sea, tú no vas a invitar a la gente a una iglesia, tú los vas a invitar a Cristo. Si ellos te dicen, ¿y dónde te congregas? Oye, ¿y dónde puedo escuchar más? Entonces los invitas. Pero no van a invitar a nadie a cambiarse de religión, porque así lo ve el mundo. Llegan y ya vienen los aleluyas a querernos cambiar de religión. Y cierran su corazón. Por eso ustedes tienen que entender el evangelio y tienen que sentir la carga por los perdidos. Tienen que sentir esa carga de que hay una necesidad afuera de que sean salvos. No me importa que no vayas a la iglesia. Lo que me interesa es que seas salvo. Lo que me interesa es que si te mueres el día de mañana tú puedas entrar a la eternidad. Y solamente puede ser por medio de la predicación del evangelio. ¿Sale? Hermano, ¿ibas a preguntar otra cosa? No es cierto. Mira, a mí una vez me citaron en el centro. A mí me agarraron y me dijeron, oye, mañana te traigo a mi padre, a mi sacerdote. ¿Qué onda, te vienes? Sí, le dije, pues aquí platicamos con él sin problema. Llegué y lo estuve esperando y no llegó, y no llegó, y no llegó. ¿Tú crees que el sacerdote se va a animar a venir? No, el sacerdote es más ignorante en muchas ocasiones. A veces hay sacerdotes instruidos que pues no saben, porque no leen la Biblia. Por eso, si ustedes quieren predicar el evangelio, métanse a la palabra de Dios. Métanse, de verdad. No es simplemente un folleto, conozcan las Sagradas Escrituras, y eso les va a hacer mucho bien al momento de predicar. ¿Sale? Nada más, pues vámonos. ¿Sale? Vamos a orar. ¿Ya oramos? Entonces ya nos vamos. ¿No oramos? Entonces, ¿por qué me dijeron que sí? Platicamos ahorita. Yo dije, ¿ya oramos o no? Es que a veces se me van las cabras. Se me van las cabras al monte. Lloraste en su. Dice, es que nomás una vez y ya cuando te conviertes, ¿no? No. A ver, vamos a orar ahora sí. Cierren sus ojos. Amado Dios, te damos muchas gracias porque, Señor, tú eres bueno con nosotros. Tú has preparado este tiempo y nos estás preparando, Señor, para todo lo que tú tienes determinado para cada uno de nosotros como hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias porque tú, sin tener necesidad, viste nuestra condición, una condición de condenación, y fuiste movido a misericordia. Y decidiste venir a este mundo para ofrecerte en sacrificio por nuestros pecados. Porque no había nada que yo pudiera hacer para poder salvarme, para poder quitar esa mancha de esa condenación que a causa de tu justicia y tu santidad había en mí, pero tú pagaste mi deuda. Y te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque no pudo haber sido de otro modo. Era la única forma en la que tú podías salvar a los hombres, a través de tu muerte en esa cruz. Gracias, Señor. Ahora nosotros queremos estar dispuestos a llevar estas buenas nuevas a todos los rincones de la tierra, donde quiera que vivamos, donde quiera que andemos. Queremos ser ese luminar en el mundo que da testimonio de tu evangelio. Gracias por mis hermanos. Yo te pido que confirmes tu palabra en sus corazones y que también confirmes ese deseo de salir y predicar las buenas nuevas,
de experimentar tu llenura, de experimentar tu gracia, y que también sea un fruto en su vida, Señor, aquellos que por medio de la predicación atraen a tu salvación. Que tu iglesia en este lugar sea una iglesia que gana almas para ti a través de la predicación del Evangelio. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia y por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.